Buenas noches, ¿cómo están? Algunos piensan que la violencia está en la escuela, otros que llega a la escuela. No sé si los académicos se ponen de acuerdo, pero hay una cierta intuición, un cierto sentido común dando vueltas, que se toma de algunos hechos, en algunos casos criminales, en algunos casos de asesinato, de homicidio, para poner en cuestión a la escuela, a la situación educativa en general. Cuando a veces, esa es mi pregunta, cuando a veces tal vez la situación educativa lo que haga sea recibir situaciones que vienen de otros lugares, de las casas, de la sociedad, y justamente sea el único lugar donde algunos problemas se expresan, se verbalizan y se discuten. Lo llamé a Pedro Núñez, que es autor de La política en la escuela, investigador del CONICET y miembro del área educativa de Flaxo, para discutir estos temas. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. ¿La escuela es receptora de violencia o generadora de violencia? O reproductora de violencia, si querés. Y de violencia, estoy hablando de violencia sistemática, ¿no? De alguna trompada cada tanto, algún codazo al compañero, que eso uno lo ha vivido, ¿no es cierto? Así es. Bueno, efectivamente, la escuela no es una institución que esté separada, completamente aparte de los procesos que afectan y que ocurren en la sociedad. En algunas instituciones, obviamente, y esto ha sido señalado por investigaciones históricas, reproduce la violencia a partir de determinadas actitudes, acciones que tienen lugar ahí dentro. Pero digo, a partir de las situaciones que han llamado la atención recientemente, uno no puede establecer una delimitación clara, como solía pensarse, entre la violencia escolar y la violencia de la afuera. Es decir, esta distinción tajante entre una dentro y una fuera escolar es imposible para pensar hoy si efectivamente queremos tratar de comprender qué ocurre hoy con nuestros jóvenes, con las instituciones por las que transitan y qué dinámicas tiene lugar en la escuela y en otras instituciones con las que toman contacto. ¿Pero la escuela genera violencia? Si vos tuvieras que, sí, ponerte en blanco y negro y decir si la escuela genera violencia o recibe, ¿genera más de la que recibe o recibe más de la que genera? Es que, a ver, ahí me parece que toda institución puede generar violencia, eso Sí. desde ya, ¿sí? Uno podría señalar que efectivamente a partir de las características que adquieren los vínculos que se constituyen en cada institución, de las dinámicas que ocurren ahí, de las representaciones vigentes sobre los jóvenes, de los sentidos que los jóvenes otorgan a su paso por la escuela, eso redunda en la construcción de un clima escolar que puede tener e incidir hacia situaciones de resolución violenta o puede llevar a situaciones gratificantes y que por lo tanto la experiencia escolar se transforme en algo bien significativo para la vida de los jóvenes. Y en este sentido, muchas escuelas desarrollan proyectos de distinto tipo de iniciativas que en relación con otros ámbitos por los que transitan los jóvenes, al contrario, no producen violencia, sino que es uno de los pocos espacios donde efectivamente los estudiantes sienten que tienen derechos, que pueden expresarse y demás. Claro que aquellas situaciones de mayor impacto mediático nos llevan a repensar todas estas cuestiones desde ya. ¿Vos pensás que el bullying existe como fenómeno o que es una moda? Es difícil tomar un concepto que surge en otro contexto y tratar de aplicarlo, de O sea, pensás que es una replicarlo. moda. Yo creo que, digamos, me parece que es necesario pensar las situaciones en los contextos específicos. Y por lo tanto es necesario complejizar un poco la mirada y no caratular a ¿De todo qué como contexto viene? bullying. Vos decías que viene de otro contexto. Y es un término muy utilizado en España, es muy utilizado en los Estados Unidos, es decir, porque tienen como dinámicas diferentes. En el caso de Argentina, me parece que las investigaciones que se desarrollan intentamos tomar más bien las interacciones, los vínculos entre las generaciones, las relaciones entre los propios jóvenes, para pensar ahí el fenómeno de las violencias en plural. Antes vos preguntabas, bueno, ¿la violencia es solo de los jóvenes? No, puede ser también de un docente, puede ser de la institución en su conjunto a partir del maltrato, de las situaciones de discriminación. Por eso pensamos más bien en complejizar un poco la mirada y no quedarnos únicamente con aquellas situaciones que hoy suelen denominarse como bullying, ¿no? Porque a veces aparece medio en caricatura, por lo menos yo percibo que es medio como caricatura,
que cuando uno lee situaciones que aparentemente están presentadas como de bullying, son de gastada o de cargada. Entonces uno se pregunta, eliminamos el humor, a veces humor pesado, digo, sobre todo hablando de escuela media, o tal vez de los últimos grados de escuela primaria, digo, si hablamos de edad del pavo, vamos a ser poco científicos, pero para bajarlo a tierra. Y a veces las bromas son pesadas. Me parece que tal vez la diferencia sea en si se llega a un hostigamiento permanente, ahí ya es otra cosa. Ahí ya no es broma pesada, que era lo de tomar de punto. Tal cual. A ver, efectivamente, a lo largo, todos los que hemos transitado por las escuelas sabemos que siempre hubo burlas cargadas, ¿no? Siempre hubo peleas. El tema que fuera más o menos democratizada la circulación, ¿no es cierto? Exactamente. Hoy lo que tenemos es un fenómeno de masificación de la escuela secundaria. Por lo tanto, aquellos fenómenos que uno veía en escala más reducida, puede ser que tengan una visibilidad mayor, precisamente porque hay más jóvenes en las escuelas. Ahora bien, en este sentido la literatura es muy, muy interesante porque aporta una distinción entre incivilidades y la violencia, cuando la violencia llega a un acto físico efectivo de golpe, de agresión concreta contra una persona, ¿no? Entonces ahí intentamos diferenciar entre aquellos pequeños hostigamientos, cargadas, y ya con una situación de violencia pura propiamente dicha. Y la diferencia es entre hostigamiento, por eso te hablaba de la circulación. No sé si está bien dicho científicamente, pero por ahí se entiende. La diferencia es, en ese sentido, o es, por eso te decía lo de tomar de punto, porque tal vez cuando algo es sistemático, cuando hostiga, cuando es hostil, cuando es agresivo, se parece casi, vos ya hablabas de incivilidad, se parece casi a una campaña, lo que en política sería una campaña, o campaña sucia casi. Ahí es importante, sobre todo en las escuelas secundarias, la mirada de la presencia de los adultos, ¿no? De poder intervenir ante las situaciones cuando eso ya excede esta cuasi forma de relación o de sociabilidad entre los jóvenes, que incorpora muchas veces esas gastadas y cargadas. Cuando esto se convierte en algo sistemático, donde es permanentemente sobre una persona, ahí sí es necesario que la institución esté atenta, que intervenga. Muchas veces en las investigaciones que realizamos aparece la demanda de los jóvenes de, que intervengan ante situaciones de discriminación, que intervengan ante algunos conflictos, porque si no es como una suerte de dejar hacer, ¿no? De laissez-faire, donde lo que se desintegra ahí es la institución, precisamente. Entonces, en esos casos es importante recuperar una mirada que dé cuenta de la presencia de los adultos en la escuela, de pensar relaciones intergeneracionales con vínculos más cercanos, de respeto también hacia los jóvenes. Otra de las demandas que nosotros encontramos permanentemente en nuestras investigaciones es la de esta frase de los jóvenes de respeto al que me respeta, ¿no? Que parece muy, muy de sentido común, pero es necesario también pensar que hay una dimensión en la contemporaneidad que exige el reconocimiento. Nosotros todos queremos ser reconocidos y cuando no aparece ese reconocimiento puede llevar a... ¿Y eso lo dicen hablando de los adultos, en este caso docentes, o de los compañeros? Respeto al que me respeta. En ambos casos, te diría. Lo digo en relación con los adultos porque los adultos tenemos una visión, una mirada sobre el respeto que está muy anclada en este respeto por el temor, ¿no? Aquella autoridad que imponía respeto porque todos se quedaban en silencio. Y hoy el respeto tiene otros significados para los jóvenes. Y también tenemos una generación que no actúa en bloque, sino que hay distintas agrupalidades, distintas formas de ser joven que conviven, que son heterogéneas esas formas de ser joven. No hay una única juventud homogénea en la cual todos coinciden y que por lo tanto la diversidad tiene aspectos muy positivos y efectivamente implica la posibilidad de estar con otros, y ese estar con otros hay que transitarlo, hay que saber efectivamente cómo convivir con aquel que es diferente. Ese es quizá el mayor desafío que enfrentamos. Hace poco estuve en Junín y conversando con algunos docentes de la escuela número 5, que es de donde salieron dos de las presuntas asesinas y la asesinada, más la amiga no asesinada que aparentemente iba a ser la víctima. Sí. Y una de las cosas que escuché de una docente es: los chicos llegan acá sin valores. Bueno, ¿qué tipo de valores? Convengamos que la discusión sobre los valores es una discusión un poco tramposa, ¿no? Porque precisamente es de qué valores estamos hablando. La escuela no debería
también tratar de enseñar cosas, aprendizajes, diría yo, formas de estar con otros, para no cargar la moralidad de la cuestión valores, ¿no? Porque si no estamos como desresponsabilizándonos y diciendo, bueno, es culpa de otras instituciones. Y la escuela tiene también Acá una un poco función. era crítica en parte a los padres, a las familias en el sentido más amplio de la palabra que te puedas imaginar, y a veces yo percibí que a los chicos. Es que por eso te decía que en el sentido de que trasladamos la responsabilidad al cuerpo juvenil, si se quiere, o en una mirada más amplia a las familias de las cuales provienen esos jóvenes, con lo cual hay una mirada muy esencialista que uno por provenir de determinado barrio o de determinado tipo de familia va a actuar de una manera específica, ¿no? Y eso no es así, porque si no, no podemos confiar en la capacidad de agencia de los sujetos y en la posibilidad de cambiar los destinos en los cuales uno estaría predestinado, supuestamente. Y acá, efectivamente, si en el barrio puede haber unos códigos y unas maneras de relacionarse que pueden o no apelar a la violencia, la escuela tiene que poder convertirse también en un espacio donde generen otras dinámicas y no reproducir aquellas dinámicas que tanto se están criticando. Ahora, en general, me parece a mí, no en todos los casos, perdón. En general, los ejemplos del último año, diría, en la Argentina, los casos de violencia más extrema se producen fuera de la escuela, no en la escuela. Sí, por eso es que uno discute tanto esta idea de la violencia escolar como si estuviera concentrada en la escuela. Acá me parece que sin desligar del todo a la institución, hay que pensar en una mirada un poco más amplia que dé cuenta de los procesos que estamos atravesando como sociedad, donde hay maneras de resolver los conflictos que en muchos casos lleva a la resolución a través de la violencia. Yo a veces pongo el ejemplo de dos conductores clase media que vienen en su auto y de golpe van transitando y tienen algún toque, un choque y demás, salen y hay a veces una mirada, una reacción airada, ¿no? Una reacción muy fuerte. Te doy un caso, no sé si lo tenés presente, hace un mes más o menos, en una colectora de la General Paz, un sábado a la mañana, eso terminó, efectivamente, dos conductores por los autos con modelos más o menos nuevos, no se conocían por otra parte, no era salida de boliche tampoco, o sea que descartamos el alcohol de por medio, sino solamente un enojo, porque uno encerró a otro, uno disparó, 5 disparos, uno de los 5 rebotó en el parante del parabrisas, le dio al conductor de otro auto y lo mató. Exactamente, y no hablamos del caso de la violencia de los conductores de autos. ¿Se entiende un poco lo que quiero decir? ¿Y no deberíamos es, empezar a hablarlo? Tal vez sí, para también tratar de no significar algunos espacios como violentos cuando en realidad no lo son. ¿Sí? Entonces, digo, el ejemplo viene a cuento en el sentido de que hay una sociedad que por distintas cuestiones que es preciso analizar, desarrolla en algunos de sus integrantes cierta propensión a las conductas violentas. ¿Y por qué es eso? Pues si es preciso analizar y yo te pediría que las analices. Bueno, ahí me parece que lo que tiene lugar en la actualidad es un proceso mucho más amplio de redefinición de la cuestión social, de cómo se construyen los lazos, de cómo se recobra cierto sentido de civilidad luego de muchos años de fragmentación social y que por lo tanto la fragmentación social ha llevado al debilitamiento de los lazos sociales, ¿no? O en todo caso a que los lazos sociales y las relaciones se den en microgrupos, ¿no? Entonces, frente a un contexto que se plantea como diferente, es necesario, bueno, ver qué pasa con esos mismos lazos sociales que se han deteriorado, ¿no? Y por eso la importancia de producir espacios de encuentro, espacios de relación interclases, de otras maneras de resolver los conflictos. Y en eso la escuela tiene una función importante a la cual aportar, ¿no? La secundaria tiene más problemas que la primaria, no estoy hablando de violencia, hablo de problemas de legitimidad, de utilidad, más allá de la cosa obvia de que hay más personas que no terminan la secundaria que personas con la escolaridad completa de la primaria, siendo las dos obligatorias, digo. Claro, bueno, pensemos que la primaria tiene más de 100 años de obligatoriedad y la secundaria es muy reciente. Por lo tanto, lo que encontramos en los últimos años ha sido un crecimiento exponencial de la cantidad de gente matriculada y muchas dificultades de la escuela secundaria para retener y para lograr que
los jóvenes terminen en los años esperados. ¿Son sociales o son pedagógicas esas dificultades? Diría que las dos cosas. Las dos. Primero que tenemos o no únicamente sociales, ¿sí? Tenemos una escuela secundaria que fue pensada históricamente para pocos. Y por lo tanto, ese formato escolar, y en esto hay muchas investigaciones que se han desarrollado, ese formato escolar debe ser repensado, necesita ser diseñado, porque no es lo mismo cuando vos estás planteando una formación muy reducida para un sector, digo, clases medias y altas, sí, ¿no? A cuando lo pensás como una educación para todos, en el sentido de, desde la manera en la cual tenés más de 10 profesores, porque tenés distintas materias, la organización curricular, la cuestión de los horarios, es decir, hay una dinámica que es necesario repensar y que no alcanza únicamente con transferencias monetarias porque ese joven puede necesitar trabajar y por lo tanto deja la escuela. Hay algunos que dejan porque necesitan trabajar, pero también hay otros que dejan porque el formato en sí, más allá de la buena o mala voluntad de algún docente, conspira contra la posibilidad de sostener la escolarización. ¿Y en qué formatos habría que pensar? ¿O en qué lugares están pensando formatos interesantes que vos veas por tu actividad investigadora? Mira, yo en Flaxo estoy en un equipo que coordina Miriam Southwell. Desde ahí nosotros estamos pensando en investigaciones y está el equipo de Guillermina Tiramonte que ha desarrollado toda una tarea de trabajo con formatos escolares, más específicamente lo que se denomina la experiencia de las escuelas de reingreso acá en la ciudad de Buenos Aires, que es un proyecto de hace más de 10 años. Donde plantean, por ejemplo, trayectos por materia, donde el joven, si pierde o no logra cursar algunas materias, no es que pierde todo el año, sino que va transitando la escuela a partir de las distintas materias. Eso te permite precisamente avanzar y no quedarte, que es lo que muchas veces ocurre, que por tener más de 3 materias perdés todo el año y hay que hacer todo exactamente del mismo modo que se hizo. En Córdoba hay también una experiencia que es el PIT. Bueno, hay todo un equipo de gente que ha estado pensando en estos distintos formatos escolares, en experiencias que son reducidas para las dimensiones del desafío que esto implica, ¿no? Por eso digo que me parece que en paralelo es necesario desarrollar esos formatos y también pensar qué cosas de la escuela secundaria más tradicional es necesario retocar. Pero vos investigaste el tema de política en las escuelas, o en todo caso la actividad política de los estudiantes en las escuelas, en las secundarias. ¿Qué tiene esto de nuevo? Bueno, podemos decir que... Como modalidad, como contenido, como forma. Sí, hay siempre cambios y continuidades, ¿no? Sí. Es interesante pensar o encontrarse que hay, de acuerdo a las tradiciones presentes en cada institución, es decir, por ejemplo, hay instituciones que tienen una presencia histórica de centros de estudiantes y que por lo tanto hay una forma de vivir la política en esas escuelas que es muy distinto a lugares donde nunca hubo esa posibilidad. Hay maneras de ejercer la ciudadanía que se van transmitiendo de generación. Pero, por ejemplo, ¿el centro de estudiantes sigue siendo el eje? No tanto, por eso digo, en esas escuelas de esa modalidad, sí. ¿Y qué instituciones aparecen? Aparecen cuerpos de delegados, aparecen asambleas, aparecen jóvenes que por ahí quieren hacer algún tipo de actividad cultural y no formar un centro de estudiantes. Muchas veces los adultos tenemos esta idea presente que en la escuela se participa a través del centro de estudiantes. Y lo que muestran nuestras investigaciones es que hay múltiples formas en las cuales se vive la política por parte de los jóvenes, incluso muchas veces que uno no denominaría como participación política. Entonces eso también nos exige una ¿Y el nivel de participación es alto? De acuerdo a es muy heterogéneo. Uno puede decir que es muy heterogéneo. ¿Varía por épocas, por lugares sociales, por niveles sociales o por geografía? Uno puede decir que en realidad hay distintas variables que inciden. De acuerdo al perfil de la institución es uno, ¿no? Si hubo un centro de estudiantes activo y demás, tradición. Que si hay tradiciones, eso es muy importante. También no es lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires ante algunas coyunturas, por ejemplo, como fueron todas las tomas de las escuelas, ¿no? Por el tema de infraestructura. Infraestructura primero, luego cambios curriculares, pero fíjate que hay un movimiento que más allá de que un año se tome o no la escuela, se reactiva cuando es necesario. Es decir, hay una tradición que persiste.
En otros lugares del país esto no ocurre, lo que no significa que no haya también reclamos. ¿Sí? Entonces lo que intentamos en el libro es dar cuenta de esas otras formas de vivir la política por parte de los jóvenes, formas innovadoras, que muchas veces tienen relación con lo cultural, ¿no? Me acuerdo ahora de un afiche de una escuela de Florencio Varela que combinaba los Simpson y el Che Guevara, ¿no? Entonces, estas formas nos llevan también a complejizar nuestra mirada de pensar la formación política y la ciudadanía y los modos de ejercicio de la política por parte de los jóvenes. Hoy por hoy, nosotros preguntábamos, ¿tienen centro de estudiantes? Y los jóvenes por ahí, aunque no hubiera centro de estudiantes, tenían actividades políticas. Es decir, también tenemos que sacarnos un poco nuestras anteojeras de cómo mirar a los fenómenos políticos. Pedro, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Pedro Núñez, investigador aquí con nosotros en Sostiene Granovsky. Nos vamos con Lula. La democracia es movimiento perpetuo y la política no es un pacto de silencio, por eso el periodismo. Chao, buenas noches y muchas gracias.